de Dios. Esto no es una invención, no es nada más una idea o algo que pensamos, es lo que Dios nos dice, es la forma en que Dios dice que podemos ir al cielo. Amén. Es la única manera. Déjeme decirle que no hay otra forma en que podamos tener vida eterna, solo viniendo a Cristo. Y lo hemos hablado, Él lo ha abarcado en muchas maneras para que podamos entender esa forma en que Dios quiere que cada hombre proceda al arrepentimiento y cree en Cristo como Salvador personal. En esta noche, terminando nuestra campaña evangelística, vamos a recibir al pastor Don Gravin Chacón, pastor de la Iglesia Bíblica Bautista de San Sebastián, con un fuerte amén para que nos dé la palabra del Señor. ¿Okay? Hemos hablado tanto, era de San Sebastián, no el pastor, pero obrero allá, de Pérez Celedón. Entonces lo recibimos con un fuerte amén. Amén. Ahora que el pastor de San Sebastián no es ¿no cree que estamos armando aquí un complot raro ahí? Bueno, hermanos, una bendición estar nuevamente con ustedes. El Señor les bendiga. Vamos a ir de una vez a la palabra de Dios para no perder el impulso, como dicen. Proverbios capítulo 22, versículo 3. Proverbios 22, versículo 3. El avisado y el simple. Proverbios 22, versículo 3. Vamos a ver qué dice aquí la palabra del Señor. Dice así la palabra de Dios: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Vamos a orar. Padre Todopoderoso, la gloria y la honra siempre sean para ti, Señor. Solo tú las mereces. Te damos las gracias por el privilegio de estar esta noche acá. Y estamos orando, Señor, para que aquellos que no conocen a Cristo esta noche tengan esa bendición, ese privilegio, ese gozo de saber que tendrán vida eterna y que el día que mueran irán a vivir eternamente contigo. Te doy las gracias, oh Dios, y te pido por favor que me ayudes en este momento, en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén. El avisado y el simple. Según este versículo 3 de Proverbios, hay dos tipos de personas. Cuando uno lo analiza bien, uno se da cuenta que el versículo está hablando de dos tipos de personas. Unos se les llaman los avisados y los otros, pues la Biblia le llama simplemente los simples. Los simples. Así es que en esta noche yo le voy a hablar del avisado y del simple. Ambos son completamente distintos. Ambos toman decisiones completamente diferentes uno del otro. No se parecen en nada. Son personas completamente distintas una de la otra, el avisado y el simple. Vamos a hablar primeramente del avisado. Dice en versículo 3, el avisado ve el mal y ¿qué hace? Se esconde. El avisado ve el mal, dice la Biblia, e inmediatamente actúa con inteligencia, inmediatamente usa el sentido común, inmediatamente el avisado se da cuenta de que está en problemas y hace algo que cualquiera haría en su sano juicio: se esconde. De manera que el avisado es aquel que cree en el aviso. El avisado son aquellos que toman las previsiones del caso para que no les vaya mal. Los avisados son aquellos que se protegen para que el mal no les dañe, para que no les haga no les cause ningún dolor, no traiga ninguna desgracia a su vida. Podríamos decir que los avisados son aquellos que toman las decisiones correctas para librarse del mal. ¿Cómo quisiéramos que todas las personas en este mundo fueran como los avisados? ¿Cómo quisiéramos incluso que los mismos creyentes, las personas que ya tienen años de ser hijos de Dios, fueran como los avisados? Porque aún los cristianos a veces se comportan como simples y dejan que pase el mal y los dañe, a pesar de una y otra advertencia que los pastores hacemos desde el púlpito, o a veces en consejerías por aparte, y le decimos a los matrimonios, y le hablamos a los jóvenes, y hablamos a los adultos, a la congregación entera, y les advertimos de lo que les puede suceder, y a veces actúan como el simple. Pero también aquellos que no tienen a Cristo actúan como los simples. Así es que quisiera que en esta noche usted tomara la decisión de ser como el avisado. Porque el avisado cree en el aviso, el avisado toma las previsiones del caso, el avisado se protege
el avisado toma las decisiones que van a guardarle y a librarle del mal. Hablemos de los simples. La Biblia dice que los simples, dice aquí en el versículo 3, dice que pasan y reciben el daño. Pasan y reciben el daño. Así es que los simples son aquellos que primeramente no creen en el aviso. No creen en el aviso. En segundo lugar, los simples son aquellos que no toman ninguna previsión ante el mal, ante el daño que viene sobre ellos. Ellos no toman ninguna previsión. En tercer lugar, los simples son aquellos que no se protegen del mal. Así es que viene el mal y hace desastres en la vida de ellos, viene el pecado y les destruye, viene Satanás y hace lo que quiera con ellos y finalmente mueren y la mayoría van al infierno porque no hicieron nada para librarse del mal. Son aquellos que menosprecian el aviso y finalmente los simples son aquellos que no les queda más que sufrir el daño. Esos son los simples. La palabra de Dios tiene una gran cantidad de personas que representan a los avisados y tiene también una gran cantidad de personas que podríamos compararlos con los simples. De manera que en esta noche yo le voy a mostrar un grupo de personas que actuaron como los simples y le voy a mostrar otro grupo de personas que actuaron como los avisados, para que al final usted tome una decisión si quiere actuar como los simples o si quiere actuar como los avisados. Vamos al libro de Génesis para hablar primeramente de aquellos que actuaron como los simples. Vamos al libro de Génesis capítulo 6 y en esta porción de la Biblia vamos a hablar y vamos a llamar a los simples a toda aquella gente que vivió antes del diluvio, con la excepción de Noé, sus hijos, sus nueras y la esposa de Noé. Ellos actuaron como avisados. Pero en este momento vamos a llamar simples a toda aquella generación que murió, a toda aquella gente que murió a causa del diluvio. Y vamos a Génesis capítulo 6, los versículos del 5 al 7, dice la palabra del Señor. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Versículo 7. Y dijo Jehová: raeré. Esta palabra raeré significa arrancar de raíz, que no quede nada. Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Muy bien, lo primero que vemos en esta noche es que ya la sentencia estaba dada. Ya la sentencia estaba dada. Y cuando Dios da una sentencia, esa sentencia se cumple. La Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así es que cuando Dios habla, lo mejor que el ser humano puede hacer es prestar atención y obedecer. Eso es lo mejor que el ser humano debe hacer. La sentencia ya estaba dada. Ahora la pregunta es: ¿qué haría esa gente? Porque ya el aviso había sido dado, ya se les había dado el aviso, ya se les había advertido lo que vendría, ya ellos sabían lo que iba a suceder. ¿Qué iban a hacer con eso? ¿Cómo actuarían? ¿Actuarían como simples o actuarían como avisados? Bueno, según lo que podemos ver a la luz de la Biblia, ellos actuaron como simples. ¿Por qué? Porque simplemente pasaron y recibieron el daño. Vamos a verlo a la luz de la Biblia. Lo primero que dice la palabra de Dios es que la sentencia había sido dada. Esta gente había sido advertida. Vamos a 2 de Pedro capítulo 2, el versículo 5. 2 de Pedro capítulo 2, versículo 5. Y le decimos que fue advertida porque el trabajo de Noé no solamente fue construir el arca. La Biblia dice que Noé fue pregonero de justicia. Esto significa que fue mensajero. Eso significa la palabra pregonar, significa enviar un mensaje. Mensajero, pregonero es un mensajero. Y aquí la palabra de Dios dice en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 5, hablando de Noé, dice lo siguiente: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, y note cómo le llama, pregonero de justicia. ¿Cuál justicia? La justicia de Dios. ¿Amén? La justicia de Dios, esa justicia salvadora, esa justicia que me salvó a mí, que le salvó a usted, esa justicia que nos dio vida eterna, la justicia de Cristo, no la justicia del ser humano, ¿verdad? Dice pregonero de justicia.
con otras 7 personas, o sea, su familia, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Vemos claramente que la gente que vivió en el tiempo de Noé fueron claramente advertidos por Dios. Ellos sabían lo que iba a pasar, ellos sabían que vendría un diluvio, ellos sabían que tenían que arrepentirse de todo su pecado. Era tanta la inmoralidad sexual, era tanto el pecado, era tanta la maldad, que dice la Biblia que fue algo notable, notorio para Dios. A veces en algunos pasajes la Biblia habla de que es tanta la maldad que pareciera, y esto da a entender, no es que estoy diciendo que la Biblia dice que huele el pecado, pero pareciera como que el pecado tiene un olor nauseabundo, ¿verdad? Que llega a la presencia de Dios porque ya es demasiado. ¿Quiere que le diga algo? Así está nuestro mundo en estos días. El pecado ya se ha vuelto nauseabundo, hediondo, repugnante. Es tanta la inmoralidad sexual, es tanto el descaro, es tanto el pecado, que eso nos está enviando un aviso. Cristo viene pronto. Ese es el aviso. Esto pronto tendrá la sentencia de Dios. Esto pronto traerá los juicios de Dios sobre la tierra que están escritos en Apocalipsis. Bueno, pues esta gente simplemente fueron advertidos. Además, ellos presenciaron la construcción del arca. Y no estamos hablando que la construcción del arca duró una semana, ni un mes, ni 2 meses. Ellos presenciaron la construcción por largo tiempo del arca. Ellos fueron testigos del testimonio de Noé y de su familia. Porque déjeme decirle que muy probablemente Noé y su familia eran los únicos locos que había en aquel entonces, considerados por la gente como locos, porque eran los únicos que creían en el Señor, que creyeron al aviso de Dios. Además de eso, pasaron 120 años, 120 años para que se cumpliera lo que el Señor había dicho. Y simple y sencillamente ellos rechazaron el aviso y sufrieron el daño. La actitud de la gente en los días del diluvio, la actitud de todos aquellos que fueron advertidos en aquel entonces, fue la misma actitud que tiene un simple, porque no atendieron al aviso de Dios, menospreciaron el aviso, tuvieron una actitud de burla, tuvieron una actitud de incredulidad, o sea, no creyeron a Dios, tuvieron una actitud de malagradecidos ante la oportunidad de salvación que se estaba dando, porque esa arca era una oportunidad de salvación, y el arca nos habla de la salvación de Dios y de lo que Cristo puede hacer en nuestra vida, hasta que finalmente no quedó más que traer el daño sobre todos ellos, con excepción a la familia de Noé. Cuando uno analiza la vida actual, uno se da cuenta que la gente está actuando igual que la gente de ese tiempo. Hermanos, ¿cuántas veces se nos ha advertido a usted y a mí a través de la palabra de Dios? Usted que no tiene a Cristo en esta noche, ¿cuántas veces se le ha dicho que usted es pecador? Y que por su pecado usted está separado de la gloria de Dios. Y que por su pecado usted va rumbo a la condenación eterna. ¿Qué más hay que hacer para convencerle de que necesita a Cristo? Nadie puede darse por desentendido. Todo el mundo ha sido advertido en nuestra era. Todo el mundo sabe que necesita a Dios. Todo el mundo sabe que Cristo es el único Salvador. No hay más que Él. Y finalmente vino el diluvio, dice la palabra de Dios en el libro de Génesis. Y muy probablemente aquella gente seguro pidieron misericordia, clamaron, seguramente llegaron a la orilla del arca, seguramente suplicaron, quién sabe cuántas cosas hicieron. Pensaron que Dios estaba vacilando, se burlaron del aviso de Dios, simplemente no creyeron en la palabra de Dios, simplemente fueron mal agradecidos y vino el mal y murieron. Y no crean que murieron y fueron al donde el Señor, fueron a la condenación. Porque la palabra de Dios dice que todo el que rechaza la palabra de Dios, todo aquel que rehúsa el mensaje de salvación, no tiene otro camino que la condenación. Estos fueron los simples, gente que simplemente se burló de la palabra de Dios y del mensaje de salvación que se les había dado en aquel entonces. Pero hablemos también ahora de otro grupo completamente diferente, un grupo sabio, un grupo inteligente, un grupo que no eran simples, un grupo que actuaron como los avisados. Proverbios 22:3 dice: el avisado ve el mal y se esconde.
Eso haría cualquier inteligente, ¿verdad? Eso haría cualquier inteligente. Bueno, vamos a ver. Y yo he llamado a los avisados, a la gente de Nínive. Por eso le invito a ir al libro de Jonás, por favor. Jonás capítulo 3. La gente de Nínive en los días de Jonás actuaron como el avisado. Ellos actuaron como la Biblia llama avisado. Y vamos a verlo en el capítulo 3. Ya conocemos lo que había pasado con Jonás. Ya sabemos lo que había sucedido en el capítulo 1, ¿verdad? Cuando Jonás había huido, ya sabemos lo que sucedió después, la disciplina de Dios con aquel gran pez que se lo tragó, y ya sabemos que después Dios tiene misericordia de Jonás, y Jonás es expulsado del pez, y ahora sí está listo para ir otra vez, para ir a Nínive a predicar. Entonces dice el capítulo 3 de Jonás: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Vamos a parar ahí. La orden era clara, la orden era específica, la orden era sencilla. Jonás, yo quiero que usted vaya y proclame el mensaje que yo le diré. Y siempre el mensaje de Dios ha sido un mensaje de salvación. Siempre Dios ha proclamado a lo largo de toda la historia humana, Dios ha proclamado el mensaje de la salvación, porque la Biblia dice que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. En 2 Timoteo 2:3 dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Usted dice cuál verdad? Bueno, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad. Entonces vengan al conocimiento de Cristo, porque Cristo es la salvación. Eso, el plan de Dios siempre ha sido eso, y por eso Él siempre ha proclamado el mensaje de la salvación. Versículo 2. Versículo 3 dice: y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Entonces lo primero que vamos a ver aquí es que, al igual que la gente en los días del diluvio, la gente de Nínive también fueron advertidos. Exactamente igual. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios que tenga preferencias por algunos más que sobre otros. Dios es amor y ama al ser humano por igual. Y estoy seguro que Dios quería que la gente de los días del diluvio se arrepintiera, como Él quería que la gente de Nínive también se arrepintiera. Los de Nínive también recibieron el mismo mensaje: van a ser destruidos, con la única diferencia que a ellos se les dijo cuánto tiempo tenían, y tuvieron menos tiempo que la gente del diluvio, ¿verdad? Ellos tenían solamente 40 días. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Muy bien, vamos a ver qué hicieron ellos. Actuaron como simples nada más. Se olvidaron del aviso de Dios, se burlaron del aviso de Dios, menospreciaron la voz de Dios, no creyeron en el mensaje de Dios. Pues vieras que no, actuaron totalmente al contrario, actuaron como un avisado actuaría. Y dice el versículo 5 en adelante: y los hombres de Nínive, ¿qué dice? Creyeron. Amén, hermanos. Creyeron a Dios. Los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. No solamente creyeron, proclamaron ayuno, y además de eso se vistieron de cilicio para mostrar su tristeza, su arrepentimiento, su dolor. Se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbrense de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente.
y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Uno de los gobernantes más sabios que yo he encontrado en la vida. Ojalá tuviéramos gobernantes en este tiempo así, que llamen al país a un arrepentimiento, que llamen al país a apartarse del mal camino, que llamen al país a buscar a Dios y arrepentirse con todo el corazón, como debería hacerlo cada persona. La gente de Nínive actuaron como el avisado actúa. Ve venir el mal y no es tonto, se esconde inmediatamente. Ellos vieron venir el mal, creyeron a la voz de Dios, escucharon la voz del profeta Jonás, creyeron el mensaje de salvación, inmediatamente tomaron las previsiones del caso. Proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio. Ni siquiera el rey se puso a jugar de vivo. Él mismo se humilló, él mismo se quitó sus vestiduras reales, él mismo se vistió de cilicio, él mismo se sentó sobre ceniza y él mismo proclamó la orden: papito, todo el mundo aquí se arrepiente porque tenemos 40 días. Todo el mundo aquí se arrepiente porque si no, nos va a ir mal. Ya Dios habló. ¿Quiere que le diga algo? Ya Dios habló también para esta generación. A esta generación ya Dios también le ha hablado. Usted sabe cómo actuar, si como el simple o como el avisado, pero Dios ya ha hablado y ha hablado a través de los siglos y ha usado su palabra, ha usado predicadores. En tiempos pasados usó profetas. Dios ha hecho todo lo que se puede hacer y aún más allá para que el hombre crea en el aviso, pero el hombre sigue actuando como un simple, pensando que no hay Dios, pensando que no hay cielo, pensando que no hay un infierno, pensando que como Dios es amor, no va a condenar a nadie al infierno, y pensando un montón de tonteras y filosofías que el mundo ha metido en la mente del hombre para que se olviden de Dios. Como dice el Salmo 14, dice el necio en su corazón: no hay Dios. Pero el aviso es real, el aviso es verdadero. El aviso es real. Esta gente de Nínive simple y sencillamente creyeron en el aviso. ¿Y cuál fue la consecuencia? ¿Murieron como los del diluvio? No, porque nota lo que dice el versículo 10, capítulo 3, versículo 10. Dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. ¿Sabe cuál es una de las virtudes más maravillosas de nuestro Dios? Que cuando Él ve que alguien realmente se arrepiente, eso cuenta mucho para Dios. Eso vale mucho para Dios. Y Dios dice: bueno, si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Eso dice 2 Crónicas 7:14. Ese es nuestro Dios, el Dios misericordioso. Amén, hermanos. Pero cuando uno le juega de vivo a Dios, cuando uno le juega de interesante a Dios, cuando uno cree que uno es más que Dios, cuando uno cree que tiene derechos y privilegios, ahora en este tiempo que se habla tanto de derechos, ¿verdad? ¿Ha oído usted? Ahora hay derecho de todo. Para todo hay derecho, pero nadie habla de deberes. Nadie habla de responsabilidades. Todo el mundo quiere derechos, pero deberes no. Pero déjeme decirle, hermano, el que vale es el derecho que Dios, o el deber que Dios ha establecido en su palabra. Eso es lo que vale. Es Dios el que decide si usted tiene o no tiene derecho. Déjeme decirle en esta noche: no tenemos derecho de nada. Simple y sencillamente somos salvos por gracia. No porque teníamos el derecho de que Cristo viniera y muriera en la cruz y nos salvara. No, no teníamos ese derecho. Somos salvos por gracia, por misericordia, nada más. Lo mejor que usted puede hacer es creer que Cristo le ama, arrepentirse de sus pecados y pedirle a Él que sea su Señor y su Salvador. La gente de Nínive actuaron como el avisado. ¡Qué gente más sabia! ¡Qué gente más increíble! Simple y sencillamente usaron el sentido común, lo que ya no hay en este tiempo. Sentido común. Pero usaron el sentido común y se dieron cuenta que el que estaba hablando era el Dios Todopoderoso. Se estaba
el que estaba hablando no era cualquier persona, es el Dios que todo lo puede, el creador de ellos, el que ha hecho grandes milagros a través de toda la historia humana, el que ha demostrado su poder 1, 2, 3 y no sé cuántas miles y millones de veces. El Dios real, el único Dios, era el que estaba hablando con ellos y creyeron la palabra y se arrepintieron. Yo quiero hacerle una pregunta en esta noche. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo creerá usted? Si desde hace muchos años se viene avisando que el hombre es pecador y que necesita un Salvador. Romanos capítulo 3, versículo 10 dice: por cuanto todos pecaron. Bueno, el versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron, pero dice: no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. O sea, en este planeta no hay una sola persona que pueda decir: yo no peco. Versículo 23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Hace cuánto se viene dando ese mensaje? ¿Hace cuánto se viene anunciando que el hombre no se puede salvar a sí mismo? Efesios 2, 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Hace cuánto se viene anunciando que el pecado causa la muerte? Y no solamente la muerte física, sino la muerte espiritual también. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. ¿Hace cuánto se viene anunciando que la venida del Señor Jesucristo está a las puertas? Que la venida del Señor Jesucristo está más cerca de lo que usted se imagina. En Hebreos capítulo 10, en el verso 37 dice: porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Está hablando del Señor. ¿Y sabe usted lo que va a pasar una vez que Cristo venga? ¿Ha leído usted en las Escrituras lo que va a pasar una vez que Cristo venga? Hace años cantábamos un himno famoso que decía: cuán gloriosa será la mañana, ¿se acuerdan? Y este himno tenía unas partes ahí que eran antibíblicas, porque decía: cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador y las Naciones Unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. Eso suena muy lindo, pero es irreal. La Biblia dice que cuando Cristo venga va a suceder algo maravilloso. Vamos a primera Tesalonicenses capítulo 4 y vamos a ver qué sucederá cuando Cristo venga. La venida de Cristo está dividida en dos partes. La primera es llamada el rapto. Así es que vamos a hablar del rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 en adelante. Dice la palabra del Señor: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Vamos a 1 Corintios 15 ahora, para completar el cuadro. 1 Corintios capítulo 15 para completar el cuadro, porque aquí está hablando del mismo del mismo evento. 1 Corintios 15, 51, algo más que va a suceder cuando Cristo venga. Dice en el verso 51, 1 Corintios 15, 51: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro,
logró tu victoria, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y por el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilloso leer esas dos porciones. Amén. Según lo que hemos leído, la venida de Cristo será un abrir y cerrar de ojos. En ese abrir y cerrar de ojos, Él arrebatará a su iglesia. Él arrebatará a todos aquellos que han creído en Él y los llevará para vivir eternamente con Él. Pero en ese mismo abrir y cerrar de ojos, aquellos que han creído en Él serán transformados. Aquellos que estén vivos serán transformados. Y este cuerpo que nos ha causado tanta tristeza a causa del pecado que está dentro de nuestro cuerpo, será transformado en un cuerpo completamente incorruptible y sin pecado. Dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán primero. ¡Qué poder el de Dios! Yo quisiera ser parte de ese momento. Yo quisiera ser parte de ese momento. No sé si a usted le gustaría ser parte de ese momento, pero déjeme decirle que usted puede aprovechar en esta noche y creer en Cristo. Y si está vivo de aquí a que Él venga, usted será parte de ese evento. Y si muere antes, tampoco hay problema, porque usted irá a vivir eternamente con Él. ¿Hasta cuándo creerá usted en esta porción? ¿Hasta cuándo creerá usted en este anuncio? ¿Hasta cuándo creerá usted que una vez que Cristo venga y arrebate su iglesia, empezará aquí en la tierra el periodo más horrible y espantoso que nunca antes se ha vivido sobre la faz de la tierra? Lo que se conoce como la semana 70 de Daniel, o también la conocemos como la tribulación. 7 años de tribulación, en donde la Biblia es clara y dice que habrá diferentes tipos de juicios, y habla de sellos, habla de copas de la ira, habla de trompetas, y cada uno de esos sellos, cada una de esas trompetas, cada una de esas copas que va a ser ejecutada sobre la tierra, trae juicios terribles, espantosos, horribles, que nadie quisiera estar en el planeta para atravesar ese periodo tan espantoso. El anticristo va a estar gobernando el mundo entero. Y si usted es un poquito sabio y le gusta ver las noticias, se da cuenta que toda la plataforma está puesta para que ese inicuo llamado anticristo comience su trabajo. ¿Y por qué no lo ha comenzado? Porque la Biblia dice que hay quien lo detiene hasta el momento. Y Cristo no ha venido hasta el momento. Pero ya todo está montado. Todo está montado. Si usted cree que son nuestros futuros presidentes los que van a arreglar el país, está muy equivocado. Si usted cree que este país se arregla, quitando impuestos y estas cosas y todo eso, está muy equivocado. El mundo ya está corrupto. Estamos como en los días de Noé. Solamente falta que el Señor venga. Solamente falta que usted lo crea. ¿Qué va a hacer? ¿Va a actuar como los simples o va a actuar como un avisado? ¿Qué va a hacer en esta noche? Puede ser que esta sea la última oportunidad que Dios le está dando a usted. ¿Qué va a hacer en esta noche? ¿Será un avisado o será un simple más? Ojalá que sea como un avisado. ¿Hasta cuándo se tendrá que anunciar que un día tendremos que dar cuentas ante el Dios Todopoderoso? En Hebreos 9:27, del cual hablé esta mañana, dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Habrá un juicio. ¿Hasta cuándo será el tiempo en que usted deje de creer que las buenas obras o las religiones o las filosofías pueden salvarle? ¿Hasta cuándo entenderá que solo Cristo salva? Como dice en Hechos 4:12, que dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Hasta cuándo creerá usted? Bueno, ya ahora el asunto está en sus manos. Una vez más usted fue avisado, pero ahora usted es el que decide si actúa como el avisado o actúa como el simple. Pero ya Dios cumplió su parte. Ojalá usted pueda hacer la suya. Vamos a ver. Mientras usted tiene los